Un gran saludo a todos quienes ven este video. Yo soy Juan Jacobo Tancara Chambe y de Palabra Comprometida Ediciones. Aquí tenemos a un profesor, Jorge Chacaltana Díaz, y quería entrevistarlo, ¿no?, de manera espontánea porque me parece importante dejar un documento de su experiencia, fundamentalmente uno de los precursores de lo que es la literatura aymara en Arica de Parinacota. Y aquí tenemos un ejemplar del número 6 de la revista del taller literario Canta Tiururi, que ellos se publicaban junto, bueno, que el profesor Jorge, que está aquí, publicaba junto a otras personas como el profesor Luis Milanés, profesores Sergio Olivares y Orlando Santibáñez Ferreira, Sergio Olivares Gedres, Luis Milanés Mondaca, Sergio Olivares Geldres y Orlando Santibáñez Ferreira. Junto al profesor Jorge publicaban esta revista. Hemos conseguido el número 6, pero hay 5 más, incluso hay 7, ¿no, profesor? Siete. Ah, entonces, así que si alguien por ahí tiene esta revista, sería interesante que se contacte con nosotros porque me parece que es un material, un patrimonio importantísimo en los orígenes de lo que es la literatura aymara. Yo estoy investigando sobre escritores aymaras, sobre la literatura aymara en la región de Arica, Parinacota, en Chile, y me parece fundamental esta etapa, ¿no?, del trabajo que hicieron estos profesores. Pero aquí tenemos al entrevistado, profesor, un gran gusto. Gracias igualmente. Eh, bueno, no sé si nos hablaría un poquito de usted, ¿no? Algunas cosas que quisiera compartir, porque esto queremos dejarlo ahí como un legado para nuevas generaciones, ¿no? Ajá. Hablemos de usted, profesor, ¿dónde trabajó? Sí, encantado. ¿Dónde trabajó? ¿De Mm. cómo entra en contacto con la cultura aymara? Ah, ¿Usted se considera también quechua o se identifican con la cultura aymara? sí, Juan, esto tuvo su inicio cuando entré a trabajar como profesor rural en Caquena. Estamos hablando del año 1978. El contacto como profesor de esa comunidad eh, me, me causó tal sentimiento de compromiso que empecé a recopilar información en torno a lo que acontecía en la comunidad y fundamentalmente esto también estaba encaminado al hecho que ya en ese entonces las comunidades andinas se estaban despoblando. Surgió una preocupación bastante grande en el sentido que cada año que pasaba los jóvenes andinos bajaban a estudiar a Putre, allí hasta octavo año, y después volvían a sus comunidades, pero con el tiempo mayormente empezaban a emigrar a Arica. Y esta migración a Arica ya era sin retorno. Sin retorno, entonces los pueblos fueron quedando despoblados. Y una forma de poder incentivar el retorno es también dándole a conocer a ellos mismos sus costumbres, sus tradiciones a través de estas publicaciones. Y profesor, ¿nos puede hablar de cómo, sobre este taller en general, este taller tan importante, el taller literario Canta Tiururi? Canta Tiruri, que Ujú. significa amanecer en Aymara, Sí. amanecer. Ujú. Bueno, esto nació también por lo mismo, porque empecé a recopilar información con respecto. Una característica es que acá, allá arriba, mejor dicho, mirando el entorno de la comunidad, yo les preguntaba al chico, ¿y este cerro? Le tenían una historia al cerro. Este otro cerro, otra historia. Y así eso fue incentivando el hecho de querer ya escribir un poco y Ujú. ir recopilando información en torno a lo que ellos contaban y sabían. Después conversaba con los papás, con los abuelos, y así fue la manera en que se fue juntando material. Ujú. Y con el tiempo ubiqué a Luis Milanés, con el cual iniciamos este proceso, porque yo supe que él estaba también escribiendo. Él casi toda su vida profesional la trabajó en el poblado de Esquiña. Lucho, una excelente pluma, muy buen escritor, muy buenas ideas. Y así es que él se entusiasmó también cuando le comenté la idea que tenía. Ujú. Mm. Después pasó el tiempo y conversé con Sergio Olivares, que trabajaba en el poblado de Parinacota, cerca de Caquena. Y también se entusiasmó y fuimos los tres los que iniciamos este proceso de publicar el Canta Tiururi. El nombre Canta Tiururi es una palabra aymara, como les dije, significa amanecer. Y lo especial de esta palabra es que es una palabra que uno al leerla la lee cantadita, Canta Tiururi. Y se pega, es contagiosa, así que de un comienzo nosotros fuimos bien identificados con el taller.
Y empezamos a publicar, las primeras publicaciones fueron con sistema offset. El sistema offset publicamos el Cante Tiruri Poema, que eso fue el año 80. 80, sí. El año 80. Naturalmente era material de Lucho Milanés, de Sergio y mío. Y después ya en la segunda publicación les dije a los chiquillos que invitáramos a otros colegas que también estaban escribiendo y que también por razones de recursos no podían publicar, porque poder publicar en aquella época era muy alto el costo, no había recursos, no había financiamiento tampoco, entonces la gente escribía, los colegas que escribían ahí mantenían su material guardado. Y la fortuna nuestra fue que pudimos. Y ya de la segunda, las leyendas de Don Verónico, el año 81, ahí ya pudimos invitar colegas. Y así en cada publicación invitamos a Orlando, a Jorge Varela, y ellos nos pasaban material y lo agregábamos. Y llegamos después con la publicación Atardeceres Andinos, también poema del año 82. ¿Ya son prosas? Sí, prosas. Cuentos de Cordillera, el año 83. A Valorio, poemas, el año 84. Y Leyenda Andina también del año 84, que es la que le hemos mostrado a ustedes, que en papel cuché, las portadas a todo color. Como les decía, el comienzo, las publicaciones iniciales fueron con sistema offset y después ya con tipografía, lo cual engrandeció también la publicación. Estas portadas fueron maravillosas y así fuimos avanzando en el tiempo. Pero todo esto de querer publicar, yo comentando con Juan, para mí, como yo era director y encargado de buscar los recursos y en el fondo publicar la revista, para mí fue una experiencia increíblemente fascinante, porque para mí cada publicación, yo le digo a Juan, cada publicación era como tener un hijo, por todas las etapas que había que pasar, buscar financiamiento. Felizmente en las últimas publicaciones pude conseguir financiamiento de la Intendencia Regional en aquella época, en la cual tenían un fondo cultural y a través de ellos pudimos pagar las publicaciones. Y la difusión la hacíamos, entregábamos paquetes a cada biblioteca en ese entonces del Servicio Municipal de Educación. Entregábamos servicios y la jefatura se encargaba de distribuir por colegio, por biblioteca, los sets de las publicaciones. Y las que quedaban las vendíamos a un precio bien rebajado en los consejos de profesores autorizados por los respectivos directores. Esa fue la forma, ¿no es cierto?, en la cual trabajamos y difundimos nuestras publicaciones. Ahora yo me alegro mucho que Juan esté haciendo este trabajo, porque ahí ha recopilado ya colegas que son, o mejor dicho, escritores que son netamente aymara, y que ellos se identifican quizás igual o mucho más que nosotros con la cultura y en cuanto a la escritura. Nosotros somos profesores que trabajamos arriba, por lo tanto el acercamiento a la cultura fue en la medida que uno se interesaba. Eso, Juan, en torno a la publicación. Profesor Jorge, sí, pero usted se identifica profundamente con la cultura aymara, nos decía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo tengo una identificación con la cultura aymara, porque, bueno, el mismo proceso de haber trabajado con ellos allá en la frontera prácticamente boliviana, me permitió ver la realidad de ellos y preocuparme mucho más, yo creo, que de los demás colegas en torno a lo que estaba pasando con la cultura aymara. Usted trabajó en Caquena, ¿no? En Caquena sí. Trabajé. Tengo bonitos recuerdos de Caquena, hermosos, preciosos recuerdos de Caquena. Pueblo de mi familia, todo eso. Sí. Por eso me place escuchar eso, me impresiona. Sí. No, maravilloso. ¿Y cuál era la metodología que ustedes usaban porque fundamentalmente se trataba de recopilaciones? ¿También habían creaciones propias? Recopilaciones de leyendas. ¿Cómo era la metodología que usaban para recopilar nosotros, todo eso? Bueno, como grupo, a los colegas yo les manifesté que buscasen cualquier tipo de información relacionada con el mundo andino. Y ahí cada uno iba a ver qué le interesaba más y buscar leyendas, prosas, cuentos, fábulas. Y en las publicaciones se va viendo menos la tendencia de cada uno de nosotros. Pero
la identificación fue plena. Hasta ahora mismo yo me siento bien arraigado con la cultura andina, pero la preocupación en el sentido del despoblamiento que se está produciendo arriba, de ver cómo los jóvenes bajaban y la atracción que tenía hacia ellos la ciudad de Arica, principalmente. Y la concentración de ellos en las poblaciones periféricas, donde llegaban y se concentraban por comunidades, iban formando poblaciones. ¿Y cuáles son las temáticas? ¿Cómo podría usted resumir las temáticas que estas revistas tenían en general? ¿De qué trataban las recopilaciones, las leyendas, los cuentos, los relatos, los poemas? Claro, en cuanto a la temática, como te decía anteriormente, principalmente en los colegas, ejemplo Luis le encantaba y le atraía mucho trabajar en torno a lo que es la recopilación de ese mundo fantástico que es un poco la ficción de formar escritos en torno a la fauna. Estaba el cuento del zorro, ¿no? El zorro, que es predominante, ¿no? El famoso zorro. El zorro que lo hemos visto en otras recopilaciones que hay, por ejemplo, el profesor también, Juan Carlos Mamani, recopila sobre el zorro. Ajá. Pero usted en la década de los 80 yo veía que ya publicaban Ya teníamos algunos zorrillitos ya ahí. Sí, sí, ¿no? Sí. El zorro andino, el famoso. El zorro, sí, el zorro andino es como el estandarte de lucha de los escritores en torno al medio, porque el medio otorgaba justamente esa información. El zorro es una mitología arriba que todo el mundo, cuando uno consulta, tiene que hacer un comentario en torno al zorro. Pero después, en torno ya a las leyendas en sí, ahí cada uno buscó, recopiló y adecuó un poco los acontecimientos, la pluma de cada uno para ir enriqueciendo un poquito lo que uno estaba recopilando. Y tenía enseñanza moral también eso, ¿no? Sí, tenía recomendaciones. Sí, la enseñanza, sí, la parte valórica, la parte moral, sí, ¿no? Y había también, hasta hábitos. Recogían también leyendas y mitos sobre los orígenes de los cerros y justamente, en realidad, claro, todo lo que trabajan los antropólogos, todo lo que trabaja la literatura andina, ustedes ya lo hacían en nosotros ya lo hacíamos en los años 80. Sí. Está Campanani, que tiene que ver con la campana de oro, que dicen que llevaron a una iglesia que se enterró, y ahí en las noches se escucha que la campana suena, entonces, especialmente en noches oscuras, que remece un poco. Pero no, bastante. Pero como te digo, esa ha sido la temática. Y fundamentalmente nosotros hemos tratado de tratamos de respetar y lo difundimos más o menos tal cual lo recopilamos. No le colocamos grandes cambios a las creaciones porque la idea era difundir tal cual uno recopilaba la información de cada acontecimiento andino. Y eso nos dio bastante buen resultado. Tuvimos una muy buena acogida dentro de los profesores de Arica, que si bien es cierto no era un trabajo lucrativo, pero sí logramos la meta de difundir la cultura aymara, que es tan preciosa. Para publicar era muy difícil en esa época, muy caro, muy difícil, y también ahí usted me mencionaba también el apoyo de José Morales Salazar, ¿no? Sí, el maestro, José Morales, claro. El maestro. Hay que mencionarlo siempre. Sí, no, José no puede estar ausente en cualquier entrevista, porque es como el padre de todos nosotros. Sí. Además que de tener también una excelente pluma, ¿no? Es muy buen escritor, ¿no? Con sus romanceros también, ¿no? Sí, José, excelente, y además una persona, un colega, un amigo, muy colaborador. Él, cuando nosotros comenzamos con esto, yo me reuní con él, me invitó a su casa, a su departamento, le llevé el primer bosquejo y él me dijo, déjamelo, yo te lo voy a revisar, Jorge. E inmediatamente las felicitaciones, porque él lo que más quería era que nosotros lo involucráramos más en este trabajo, y dijo que esto perdure en el tiempo, decía, publiquen, hay que dar a conocer estas costumbres, estas tradiciones. Pero José fue el iniciador prácticamente de estas publicaciones acá en la región, y para nosotros fue un buen incentivo.
una excelente persona, yo lo reconozco, siempre lo he reconocido, una excelente persona, muy amable, muy afable, siempre la buena palabra, nunca el que uno podía percibir un enfado, un enojo, no, al contrario, una excelente persona, un excelente maestro de maestro acá en la literatura, especialmente en la parte andina. Bien, estamos aquí en esta pequeña entrevista. Yo creo que vamos a tratar de ubicar también a otros profesores. Algunas palabras finales, profesor Jorge, y también aquí, como le decía, a mencionar otra vez a Luis Milanés Mondaca, Sergio Bolívares Geldres, Orlando Santibáñez Ferreira, quien un invitado fue aquí, ¿no? Invitado. Pero fundamentalmente eran tres, ¿no? Sí. Jorge, Luis y Sergio. Sí, nosotros éramos los escritores siempre permanentes en las publicaciones. Y incentivando a los colegas que escribían. Porque, como te decía, este asunto de publicar en aquella época era muy dificultoso. Muy dificultoso. Y invertir dinero propio también, tuvimos que hacerlo. Al menos yo lo hice en varias oportunidades porque el deseo de publicar era tan grande que había que de cualquier forma buscar los recursos. Sí, no han cambiado mucho los tiempos. En esa situación seguimos casi igual. Ahora sí hay más recursos, pero igual hasta cuesta. El Fondad, dicen, sí. No, pero igual cuesta. Sí, el doloroso, ¿cómo dice? Sí. Amiguismo. Sí. Bueno, bien, profesor, algunas palabras finales ya para despedir esta pequeña entrevista que hemos hecho. Por supuesto, Juan. Primero que todo, agradecerte a ti, Juan, el hecho que me hayas invitado, que me hayas llamado y hacer este contacto. Sí. Porque ver esta publicación, si no me van a creer, yo no tengo ningún libro de las publicaciones que hemos hecho. Lo regalé todo. Sí. Porque personas, familiares que iban a la casa, veían mi biblioteca, veía, regálame uno, me sacaba uno, ya, llévate. Y cuando al cabo del tiempo fui a mirar mi biblioteca, no tenía un solo texto. Sí. Pero bueno, mi agradecimiento por la invitación, por esta conversación que para mí ha sido, pues, no sé si te has dado cuenta, pero me ha emocionado bastante ver este libro, porque hace años que no veo uno de los textos que hemos publicado. Bueno, agradecer y también a ti felicitarte por lo que estás haciendo, porque esto hay que difundirlo, y no solamente los aymaras, sino que toda nuestra cultura nacional, cada uno en su debido terreno, trabajar y difundir, porque si uno mira hacia atrás, uno ve de dónde viene. Y nuestra cultura acá en el norte proviene aymara, quechua. Afro también. Claro. Entonces, son culturas que los incas que se dan acá. Y tantos más, ¿no? También el aporte de los las locales que había. Pero principalmente agradecerte porque realmente esto es hermoso, es precioso y ojalá puedas seguir trabajando tú en las recopilaciones que estás haciendo y poderlo publicar. Porque en la medida que la comunidad o las demás comunidades se pueden enterar de estos procesos, van a poder valorar mucho lo que fue la cultura aymara, lo que es ahora y lo que puede ser en el futuro. Así que mi agradecimiento, Juan, te felicito sinceramente y es de esperar que de repente más adelante podamos hacer alguna antología de las publicaciones que nosotros hemos hecho. Pero ahí con calma, yo muy contento, muy feliz y reitero mis felicitaciones, Juan. No, más bien nosotros somos agradecidos, los ciudadanos vecinos de Arica Parinacota, con Jorge Chacaltana Díaz, quien fue el director del taller literario Canta Tiururi. Así que bueno, ha sido un gran gusto y muchas felicidades a ustedes por este gran trabajo, nuestro reconocimiento pleno. Un saludo también al profesor Morales Salazar, a Milanés y también al profesor Olivares. Y bueno, sí, el camino que queda obligadamente es poder encontrar los otros tomos claro. o otros números, quiero decir, y hacer la publicación en una antología. Creo que eso es un camino necesario. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge, que le vaya muy bien. Bueno, a ti igualmente. Felicidades. Saludos y nos vemos a quien te está viendo. Adiós, felicidades.